el virus que estaba propagándose era local de Wuhan, y después, posteriormente, ya empezó a difundirse en todo el mundo. Y aquí en México tuvimos esta gráfica que se nos fue incrementando a partir de la mitad del año, marzo, abril, empezamos a tener. Llegamos a los meses de octubre y noviembre y empezamos a tener una crisis bastante fuerte porque ya empezamos a tener variedades de la alfa, beta y gamma, diferentes mutaciones que empezó a hacer el virus. Se empezó a disminuir un poco debido precisamente un poco al invierno y un poco a la situación de las precauciones, o mucho de las precauciones que hemos tenido y de la atención médica. Ya empezaban en esos momentos las vacunas a trabajar, y ya en 2021 tuvimos una caída interesante. Sin embargo, viene el repunte con el Delta a partir del primero de la mitad del año, y después viene una caída del Delta, precisamente porque ya empezaron las vacunas a funcionar. Y entra, en este momento se está entrando el Omicron. Este Omicron, que ya tiene alrededor de 2 meses trabajando, o sea, buscando la manera de contagiarnos a todos, que posteriormente ya en este Omicron ya vemos que hubo una crisis en el sentido de una subida muy grande, muy pronunciada sobre el contagio. Lo estamos teniendo en esta cuarta etapa, cuarto contagio que estamos teniendo de COVID. Sin embargo, sí sabemos que esto va a empezar a disminuir. ¿Por qué razón? Porque ya hay gente más vacunada. Aquí tenemos una situación muy importante, estos 5 puntos. Hay una experiencia médica que antes no se tenía, en estas épocas no se tenía. Ya tenemos una experiencia médica. Y ya las personas alrededor del 60% están vacunadas, entonces ya en un momento dado hay más defensas. Lo siguiente es que se sigue investigando, hay muchas investigaciones actuales, ahorita vamos a ver cada una de ellas, donde se está trabajando para llevar a cabo el control. Y luego, aparte, las mutaciones que se están generando son más débiles, son diferentes, hay alguna mutación del ADN va cambiando, alguna proteína cambia, sin embargo, esas mutaciones empiezan a ser más débiles. Esto nos ha permitido entonces que las consecuencias sociales, la sintomatología no sea tan grave como la que inicialmente se tuvo. Y obviamente también las precauciones no han disminuido. Esto es muy importante mencionarlo porque aquí vemos una gráfica de la caída que nos da un matemático, Arturo Verdey, que nos dice más o menos que esta es la que va a atender. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que si en caso de que no haya otra mutación, esta sería la gráfica que podemos esperar. Sin embargo, esas mutaciones, como vuelvo a insistir, todavía ya tenemos a la BA2 que empezó a surgir, y en México apenas empieza, en otros países y hay 57 países que ya hay la BA2 de la Omicron. Sin embargo, como menciono, las consecuencias o la sintomatología es mucho más controlable, es más débil, y por lo tanto es como una gripa muy fuerte y no está dejando secuelas posteriores. Esto es más o menos lo que estamos en la actualidad viviendo. Ahora, ¿qué sabemos del COVID? Vamos a repasar esto en una forma muy rápida. Ya sabemos cómo se contagia, de ahí los extremos cuidados que debemos de tener. Su periodo de incubación va desde 4 hasta 12 días, y donde es posible que se pueda transmitir. Una persona asintomática es portadora del virus y puede contagiar, por eso es que mucho se ha contagiado. Una persona que supera el COVID-19 puede contagiar después durante de 5 a 7 días. Esto es muy importante porque tenemos que resguardarnos un poco. Ahora, es más probable, aquí menciono una situación, es más posible contagiar a personas mayores de 60 años o a aquellas personas con alguna enfermedad como diabetes, hipertensión y sobrepeso, sobre todo porque tiene un sistema inmunológico muy débil, y obviamente entonces hay manera de que pueda entrar con mayor fuerza el COVID. Externamente lo mata el cloro al 1%, el alcohol a 70%, el jabón y la temperatura superior a 70 grados centígrados. Esto es en lo que hemos encontrado, lo que han encontrado los científicos. Obviamente, como menciono, desequilibra el sistema inmune. La persona que supera el COVID puede ser inmune por cierto tiempo. Aún se está investigando, todavía no se tiene datos. Hay personas o hay científicos que mencionan que es 3 meses, otros 6 meses. Hay unos que hasta puede ser del año, sin embargo, todavía no tenemos certeza. Estamos en una explosión de investigaciones, tanto de vacunas como de tratamientos, y al día de hoy se tienen ya 10 vacunas aprobadas mundialmente, más otras aproximadamente como otras 20 que son locales. Por ejemplo, en Japón están jugando una vacuna que están probando, en Australia están con otra, o sea, hay diferentes vacunas que actualmente se están probando en diferentes países que son más bien locales.
Hay 194 estudios en 69 países en desarrollo preclínico, es decir, que ya van a punto de entrar, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Aquí hay una situación que es muy importante, que son vacunas de tipo intranasal y las vacunas pan-coronavirus. Y es muy importante mencionar lo que es esto, lo que es paranasal. Como sabemos que la primera etapa donde entra el virus es la parte respiratoria, entonces ahorita se está haciendo una investigación muy interesante que ya con buenos resultados por medio de nebulizaciones o bien a través de las fosas nasales, introducir a través de presión cierto gas o vapor de tal manera gotas, ¿verdad?, que nos permitan cubrir toda la zona respiratoria, que es donde primero se va a penetrar el virus, y de esa manera queda cubierto de tal manera que siempre el virus ahí muere y no se propaga a todo el cuerpo. Esa es una vacuna que se está experimentando, y la otra, la vacuna pan-coronavirus, que es una vacuna todavía más ambiciosa que va a tratar de evitar que todas las gamas y posibles mutaciones que tenga el coronavirus van a ser incluidas dentro de esta vacuna de manera tal que sea para todos los virus que pueda tener del coronavirus, todas las mutaciones. Obviamente sabemos que puede dejar graves secuelas, que resiste el pH de 3 hasta 8, o sea, un gamma muy grande de pH. Y sabemos que el cubreboca, la sana distancia y quédate en casa sigue siendo lo más seguro para evitar el contagio hasta el día de hoy. En el mundo, al 23 de enero pasado, hay 366 millones de personas que han sido contagiadas. Ya han fallecido 5.6 millones de personas en el mundo hasta este 23 de enero. Entonces estamos hablando ya de datos muy reales. En México estamos ya con 306,000 personas fallecidas oficialmente, según las estadísticas de este lunes. Y las estadísticas nos mencionan que son alrededor de 600,000 personas, porque sabemos que no todo se registra. Entonces, por esa razón, a nivel estadístico, son alrededor de 620, 630,000 personas. Está nuevamente rebrotando en todo el mundo esta pandemia con diferentes mutaciones, como la alfa, la beta, la gamma, la delta y la omicron últimamente. No debemos bajar nuestros cuidados y seguir con las precauciones que estamos mencionando que debemos de tener. Ahora bien, ¿qué hace en nuestro organismo el COVID? Para poder estar un poco más en materia. Al entrar el virus se une a la célula hospedadora y allí introduce su material genético, usando como receptor la proteína SA2, o sea, la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima es nuestra enzima, es parte de nuestro cuerpo. Esta enzima actúa en la regulación y contracción sanguínea, es decir, constriñen los vasos sanguíneos de manera tal que regula la circulación. Cuando tenemos una necesidad en nuestro cuerpo de que se restrinja la circulación sanguínea, entra la enzima convertidora. Y se encuentra en los tejidos de la mucosa oral, así como en otros órganos como el corazón, el riñón, el aparato reproductivo, los pulmones, en fin, ahí se encuentra esta enzima. Y cuando llega el virus, esa enzima es la que lo recibe, por eso es que realmente inmediatamente se va a infectar todo donde se encuentre la enzima. Se descubrió recientemente que es posible que ya esté utilizando otras proteínas para su ingreso, es decir, que no tan solo esta enzima, sino que ya empieza a buscar otras vías de recepción. Esto todavía no está comprobado, se sigue investigando y se refiere a las mutaciones que está habiendo. Ahora bien, aquí en este sentido, cuando entra en nuestro organismo, el sistema inmune se defiende, inmediatamente reacciona. Hay un patógeno, hay alguien extraño en nuestro cuerpo y la reacción es inmediata. ¿Y qué es la reacción del sistema inmune? Se genera la tormenta de citoquinas, o sea, empieza la inflamación. Porque la inflamación, al momento en que entra el patógeno, se genera las citoquinas o interleucinas, empiezan a producir los leucocitos para poder llegar a atacar al patógeno. Y una de las defensas es la inflamación. Y al momento, lo hemos visto cuando nos damos un golpe, inmediatamente se inflama porque viene la situación del sistema inmune para poder proteger, para poder curar ese problema. Y es lo que está pasando ahorita, que viene una tormenta de citoquinas. Por eso la persona que entra con COVID, una de las reacciones más peligrosas es precisamente la parte de que no puede respirar. Y ahorita adelante vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué síntomas tenemos normalmente? Los síntomas más comunes que podemos hablar que es cuando se ha ido uno en casa, es cuando tiene fiebre, tos seca y cansancio. Esos son los tres más notorios síntomas y nos retiramos a nuestra casa. Los síntomas menos comunes, pero también es cuando hay que consultar al médico, es el dolor de garganta y cabeza, la diarrea, la fatiga, la conjuntivitis,
pérdida del sentido olfato y gusto y erupciones cutáneas. Estas son las más, hay otras más, pero estas son las más notorias. Entonces, cuando estamos en ese sentido, inmediatamente tenemos que acudir con el médico para que nos controle la sintomatología y nos defina si realmente estamos o no con problemas de COVID. Y los síntomas graves, que es cuando ya tenemos que hospitalizarnos, es la dificultad para respirar. Además de los anteriores, es la dificultad para respirar, o sea, la disnea, dolor y opresión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. Estamos ya hablando que estamos en un hospital porque de otra manera no podríamos estar, seguir con esa secuencia en casa. Esto ahorita vamos, como le dije hace un momento que íbamos a hablar de qué hacían los órganos. Vamos a ver de qué hacen los pulmones. En los pulmones el COVID genera la neumonía, que hace que los sacos de aire, o sea, los alveolos, se llenen de agua, provocando la falta de oxígeno y puede facilitar una fuerte infección y puede provocar una fibrosis pulmonar, o sea, que evita que el pulmón tenga la elasticidad para poder llevar a cabo la respiración. En el corazón activa las plaquetas provocando trombos, afecta a las arterias y al músculo cardíaco. En el hígado incrementa las enzimas hepáticas y en los riñones provoca insuficiencia renal. Ya ahí pongo un en estudio porque ya se ha comprobado que está sucediendo eso, más falta terminar la investigación. ¿Qué secuelas puede dejar el COVID? En los pulmones, la neumonía y la fibrosis. Esa neumonía que se queda después de ya salió y seguimos con problemas en nuestros pulmones. En el corazón va a dejar taquicardias, daño al músculo cardíaco y a las arterias. En el hígado, la inflamación daña al hígado, generando un incremento en enzimas hepáticas, de manera tal que el hígado ya no puede tener el trabajo normalmente del químico, que es nuestro organismo. Es el químico de nuestro organismo es el hígado y ya no puede procesar muchos productos precisamente por la secuela que deja el COVID. Y en los riñones deja una insuficiencia renal parcial, a veces completa, por el daño que se hace a las nefronas. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué tratamientos tenemos? Cuando estamos hablando de casa, ahorita vamos adelante, lo vamos a explicar, pero cuando estamos hablando que ya estamos hospitalizados, pues se ha encontrado ya el Remdesivir, que viene siendo uno de los medicinas que hemos tenido, o sea, he visto que ha tenido buenos resultados. La intervención, obviamente, la oxigenación a través de entubar, y empieza el plasma de un convaleciente, empiezan a meter otro tipo de tratamientos. En este caso el plasma, que ataca el virus y reduce cierta inflamación. La otra medicina que también está utilizando el baricitinib, que reduce la inflamación, porque es una respuesta inmune. Y aparte los corticosteroides, que reducen la inflamación, que también va al sistema inmune. Si se dan cuenta, estos tres elementos que acabo de mencionar son lo que precisamente hace el CBD, evita la inflamación. No quiere decir que se tenga que eliminar esto, no. Estamos hablando de lo que hace el CBD. El CBD está haciendo una función, puede hacer una función antiinflamatoria sumamente eficiente, lo mismo que hacen estos medicamentos. O sea, puede entrar a colaborar para evitar la inflamación. Pero vamos a continuar para poder darle un mayor conocimiento al respecto. ¿Qué sucede cuando, digamos, nos quedamos en casa o no queremos ir al hospital o tenemos la oportunidad de todavía hacerlo esto en casa? Pues estamos aplicando, ya nos recetan el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, la dexametasona, que viene siendo otro antiinflamatorio, y los inmunomoduladores de antiinflamatorios, de tal manera que estos son los que van a buscar que no tengamos la inflamación, van a tratar de controlar las citoquinas, que es lo que precisamente hace el CBD. También nos generan anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos sintéticos que tratan de igualar al humano para poder atacar al COVID. Y la medicina también antiviral, que precisamente viene a ayudar a tratar de eliminar el virus. Esto es lo que se está tomando, el tratamiento que se tenemos en medicinas. Sin embargo, se han utilizado medicamentos con algunas reacciones positivas inicialmente, como son toda esta lista de medicamentos. Estoy exponiendo aquí los de color verde, son los que actualmente se tienen como algo importante, que son los que realmente han dado resultado. Pongo aquí en rojo el dióxido de cloro, que fue muy famoso hace algunos meses. Pensaban que eso era lo indicado, sin embargo, científicamente no se comprobó. Y muchas de estas medicinas que tampoco han tenido un resultado eficiente, solamente en un principio, pero no tuvieron la oportunidad de
de controlar el COVID. Ahora, ¿qué síntomas tenemos ahora del Omicron? Ya hubo la variación, ya tenemos el Omicron. Con el Omicron tenemos dolor de garganta, hay fatiga y hay diarrea, a veces, no siempre, pero la fatiga siempre se da. Hay cefaleas, a veces hay bronquitis. La secreción nasal es muy común, los estornudos y una fiebre leve, no alta. Estos son los resultados del Omicron. Yo ya lo tuve a principios del mes de enero, tuve el Omicron y tuvimos también, comprobé ese tipo de reacciones que se dan. Obviamente se trató como una gripe fuerte, al menos así me dio. Habiendo salido yo un mes antes, o sea, el 1 de diciembre me operaron del corazón y el día 2 de enero empecé con problemas del COVID. Y ahorita estoy muy bien, o sea, todo ha salido perfectamente bien. Pero quise manejar aquí este tipo de números. El día 1 es cuando nos contagiamos. Yo me contagio el día 1. El día 2 no tengo nada, el día 1 tampoco, no siento nada. El día 3, 4 y 5 es cuando puedo tener los síntomas. A partir del tercer día de haberme contagiado, puedo tener los síntomas, o hasta el 5.º día. Una vez que surgen los síntomas, la enfermedad me va a durar 7 días. O sea, es el proceso, en el caso del Omicron, que es el proceso que nos va a durar 7 días. Ahí es donde vamos a tener todos los cuidados extremos, porque ya sabemos que lo tenemos, todos los cuidados que se han recomendado, tomar todas las medicinas que se nos están indicando, y sabemos que a los 7 días máximo es cuando empieza a ceder, se elimina, o sea, se acaba su periodo. Comprobamos normalmente que ya tratamos de ir a checar a ver como si ya todavía tenemos el COVID, pero tenemos que tener unos 3 días de aislamiento, porque en esos 3 días todavía tenemos oportunidad de transmitirlo. Claro, podemos transmitirlo a los 7 días y 3 posteriores. En total, desde que tuvimos el contagio, van a ser 15 días hasta que dejemos de tener el COVID, el Omicron, y aparte que dejemos de contagiar. Esto es lo que se ha encontrado en la actualidad. Ahora bien, ¿cómo actúan las vacunas? Porque muchas veces creemos que la vacuna no es la más indicada para efecto de detectarlo. El PCR viene, ¿cómo se va a detectar la vacuna? Más que cómo actúa, es cómo se va a detectar. El PCR detecta la presencia de material genético de un patógeno mediante una muestra biológica extraída de las fosas nasales o de la garganta de la persona. Es 100% seguro y tarda aproximadamente 10 horas. El PCR viene siendo reacción en cadena de la polimerasa. O sea, es la definición. Sin embargo, esta es la más segura, la prueba más segura. La siguiente prueba es el antígeno, que detecta la proteína del virus mientras la infección esté presente, con una muestra de la mucosidad nasal o de saliva de la garganta. Tenemos el 80% de seguridad y tarda 30 minutos. Por eso, mucha gente piensa que con el antígeno es suficiente para saber que ya tiene o no tiene COVID. La realidad es que la mejor es la PCR, pero esta también funciona. Y la otra que viene siendo con anticuerpos, que detecta si una persona estuvo contagiada y desarrolló defensas. Esto más que nada es para asegurarnos con el tiempo después que estamos cubiertos, que estamos con defensas, que tenemos anticuerpos. Ahora bien, ¿qué hace el CBD? ¿Cómo actúa el CBD ante el COVID? Eso es muy importante ante el Omicron. Primero vamos a mencionar que el CBD actúa a través del sistema endocannabinoide. O sea, el CBD no entra en nuestro organismo, así como el COVID entra y tiene una enzima receptora, así el CBD al entrar en nuestro organismo tiene un sistema que lo va a recibir, que es el sistema endocannabinoide. Y este sistema es muy importante, es un sistema de intercomunicación celular, es el 12º sistema de nuestro organismo y se generó al mismo tiempo que el sistema circulatorio, el sistema nervioso, que todos los demás sistemas, solo que hace 31 años se descubrió, por lo tanto no se tenía conciencia de él y actualmente con muchos estudios que se han hecho e investigaciones se encontró la importancia que tiene. Entonces, por eso podemos decir que es un sistema de intercomunicación celular porque permite la comunicación, es un sistema de neurotransmisión, es el que maneja el equilibrio podemos hablar aquí completamente de los que vienen siendo las hormonas, que son los mensajeros químicos de nuestro organismo. Se encuentra en órganos, tejidos y células en todo nuestro cuerpo.
Podemos decir que el sistema endocannabinoide es el que mayor cantidad de receptores tiene de todos los sistemas de nuestro organismo. Es el más grande, porque se encuentra en todo nuestro organismo. Contribuye en la coordinación de los demás sistemas y su objetivo es establecer la homeostasis, o sea, establecer el equilibrio. Cuando nuestro organismo tiene un desequilibrio, significa que es una enfermedad, entra en activación, inmediatamente se activa el sistema endocannabinoide para llevarnos al equilibrio. Y ese sistema va a coordinar, o sea, ayuda en la coordinación de todos los demás sistemas. El respiratorio, el circulatorio, el óseo, en fin, de todos ayuda en la coordinación precisamente por la neurotransmisión que se da. Y esto es como, vamos, así los científicos así lo ven como el director de la orquesta. El sistema endocannabinoide va a dirigir o va a coordinar al sistema respiratorio, al sistema digestivo, al sistema circulatorio, al sistema nervioso, o sea, a todos los demás sistemas va a entrar a ayudar en la coordinación. Y aquí podemos explicar un poco más este camino que va a llevar el CBD dentro del sistema endocannabinoide. Aquí en este caso vemos la motivación. Hay una motivación que tenemos, o sea, hay un dolor, hay un susto, hay algo que nos motiva y que hace que nuestro cerebro reaccione. Y este cerebro, en nuestro cerebro se encuentran todo lo que es el sistema límbico, que está constituido por estas células, por estas glándulas que son las que producen las hormonas. Estas glándulas, como el tálamo, la médula cerebral, el hipotálamo, la hipófisis, el hipocampo, van a generar diferentes tipos de hormonas para de acuerdo a la motivación que han tenido. Y estas hormonas van a activar al sistema endocannabinoide, que está constituido por los endocannabinoides. Y los endocannabinoides son hormonas que se han generado por el cuerpo humano en forma normal, pero cuya constitución química, o sea, la estructura química es muy similar a los fitocannabinoides, o sea, muy similar al CBD o a todo lo que son los fitocannabinoides que vienen de la cannabis. Entonces, esa similitud de estructura hace que se identifiquen plenamente. Entonces, aquí volvemos a empezar. Hay una motivación, el sistema límbico manda la señal de que se haga tal o cual cosa. Aquí utilizan unos mensajeros, unos cuerpos mamilares que así les llaman. Se activan los endocannabinoides. Y los endocannabinoides, que son como cerca de 11, van a hacer que se reaccionen todos los receptores CB1 y CB2. Los receptores CB1 se encuentran en el sistema nervioso y los receptores CB2 se encuentran en el sistema nervioso periférico. CB1 en el central y el CB2 en el periférico. Pero aparte en muchos órganos de nuestro organismo, de hecho en todos. Entonces, estos una vez que son reactivados van a hacer una serie de reacciones que van a activar a todas las cadenas hormonales, a las cadenas receptores y a las cadenas enzimáticas, para que aquí hay unos millones de reacciones para llevar a nuestro organismo a la homeostasis, al balance, al equilibrio, a la salud. Esta es la forma normal que se establece. Sin embargo, por alguna razón, digamos una enfermedad, por alguna deficiencia del sistema endocannabinoide, porque ya los endocannabinoides no están trabajando como debe ser, el resultado es que empieza entra el CBD a reforzar la acción del sistema de los endocannabinoides. Y reforzar significa que va directamente a activar al CB1 y al CB2, lo mismo que los endocannabinoides. Y una vez que se empieza a reactivar, se establece nuevamente el equilibrio normal que se tenía antes. Y esto es precisamente lo que hace el CBD, va a reforzar al sistema endocannabinoide. Y una vez que lo refuerza, de inmediatamente se va a eliminar a través del hígado, cuando se metaboliza, pasa a los riñones, después a la orina y se desecha. Entonces es donde se ve que el CBD únicamente va a activar, es como un catalizador. Entonces no va a intervenir en ninguna parte en forma directa, sino únicamente en la activación del CB1 y CB2. Por eso es que es muy importante mencionar que el CBD no va a actuar en el sentido de que de activar algún órgano en específico, no, va a activar el CB1 y el CB2 y hace que el organismo por sí mismo llegue a reaccionar y llegue a formar o a encontrar la homeostasis. Entonces, eso es muy importante para que vean la acción del CBD. Y en este sentido, ¿qué efectos del CBD a través del sistema endocannabinoide se van a lograr? Se van a lograr estos que mencioné aquí en este recuadro, más los que están abajo, pero los marqué en este recuadro por lo siguiente. El antiinflamatorio es poderosísimo antiinflamatorio. Va a controlar todo lo que viene siendo la parte de la inflamación que las citoquinas están generando. Es analgésico porque va a generar endorfinas precisamente para detener y bloquear el dolor. Es antidepresivo porque va a activar hormonas como la serotonina, la dopamina,
la anandamida, con el fin de, y la dopamina, con el fin de generar un estado positivo de la persona, le quita la depresión, le hace que duerma bien, en fin. Igual que el ansiolítico va a eliminar la ansiedad o la tensión. Es vasodilatador porque va a hacer que no tengamos la tensión en las arterias y eso provoca que tengamos un mejor corriente sanguínea. Eso fortalece al sistema inmune, a todo el sistema inmune lo va a fortalecer y es neurogénico porque va a generar nuevas células de todo tipo o reparar las que están dañadas y va a generar el equilibrio hormonal y esto significa que va a controlar todas las glándulas endocrinas de manera tal que se establezca la neurocomunicación a través de los mensajeros químicos que son las hormonas. Entonces, estos elementos que mencioné en este cuadro son los clave para poder hacer que en un COVID tengamos un resultado positivo con el CBD, perdón. ¿Por qué razón? Porque no es que el CBD vaya a curar el COVID, sino va a hacer que nuestro organismo resista mejor al COVID y de esa manera no tengamos las secuencias o no tengamos la sintomatología que normalmente se tiene. Yo tengo ya 3 años tomando CBD, me dio el problema del COVID y pues como les dije fue una gripa y aquí estoy. O sea, no deja la secuela que normalmente podía haber dejado. El CBD nos ha ayudado. Pero vamos adelante, vamos a mencionar un poco más adelante. Sin embargo, también tiene estas cualidades. Regula minerales, es multivitamínico, en fin, equilibra el metabolismo al momento de equilibrar las hormonas, apoya la microbioma, cosa tan necesaria para que durante el proceso del COVID podamos tener hambre y podamos comer y podemos hacer que esa comida se transforme en nutriente. Entonces, como se dan cuenta, hay 16 efectos que, aparte muchos más efectos, pero estos son los más importantes para ver cómo va a apoyar a la persona que tiene COVID. Ayuda en el control de los síntomas, contribuye en la recuperación de la salud, porque lo hace más rápido, y reduce las secuencias posteriores de la enfermedad. O sea, no quiere decir que no va a haber consecuencias, pero no va a ser las graves que normalmente se quedan o se tienen si no se tuviese a la mano el CBD. Esto lo voy a afinar un poco más en cuanto a apoyo científicos. Y cuando tomamos una medicina para una enfermedad o por el mismo COVID, es cuando una medicina entra a nuestro organismo y entra el médico a nuestro organismo para poder llevar a cabo el control de la sintomatología o bien la causa que las origina. Cuando tomamos el CBD con su séquito, estamos hablando que entra un equipo de médicos y cada uno con diferente especialidad que va a entrar a nuestro organismo para poder llevarnos al equilibrio. Esa es la gran diferencia. Entonces, el CBD va a actuar a través de todo el sistema endocannabinoide para llevarnos al equilibrio, llevarnos a la salud. Ahora, el CBD ante el COVID-19, ante el Omicron, ¿qué es lo que hace? Primero, inhibe la enzima SA2, que ya mencionamos ahorita, que es la enzima competidora de angiotensina. Ahorita les voy a enseñar estudios que ya se han hecho al respecto. Ayuda en el control de la hipertensión, como dije hace un momento, disminuye el dolor por la cuestión de ser un analgésico muy potente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya a partir de octubre de 2018 ya lo toma como un elemento importante en todos los eventos deportivos como antiinflamatorio y analgésico. Evita el estrés, activa y fortalece el sistema inmune, equilibra y activa el sistema hormonal, ayuda en la reparación del daño por su aspecto neurogénico, disminuye la inflamación por el control de las citoquinas que tiene, ayuda a disminuir los trombos, precisamente evita a través de las plaquetas que va a generar el control de la misma para evitar que se formen los trombos, activa la neurotransmisión, controla la temperatura y ayuda a descansar. La persona puede dormir. Entonces estamos hablando de todo lo que hace el CBD con la sintomatología que se tiene con el Omicron o con el COVID. Y aquí vamos a hablar de lo que viene siendo lo que es el apoyo que se tiene. Forbes, México, en la vanguardia, publica en el mes de febrero de 2021 que el doctor Rudolf Lickard del hospital de Klagenfurt en Austria trató a 65 pacientes de COVID en la unidad de cuidados intermedios y 50 de ellos se restablecieron más rápido. A estos pacientes se les administró CBD. Comprobó que fortalece el sistema inmune, es un poderoso antiinflamatorio y ayuda a recuperar los niveles de oxígeno. Ya lo están usando en Inglaterra, en Canadá, en Israel. Otra publicación en Notiprex, en Reacción Médica,
publicó en el mes de marzo en el 2021 que el CBD con su metabolito activo 7-OH es un preventivo que bloquea la replicación del COVID-19 en las células epiteliales pulmonares, inhibe al SARS-2 y la infección disminuyó aplicando como preventivo el CBD con su séquito. Lo comprobaron en la Universidad de Chicago. Estamos hablando de estudios ya científicos que se están realizando. Ahora podemos hablar de PubMed, que es la publicación médica mundial más famosa y más certificada que podemos tener. Y aquí habla cannabidiol y sus análogos, una revisión sobre la inflamación, y aquí está hecha el 7 de febrero, y la referencia aquí la podemos tener de PubMed. Tenemos COVID y cannabidiol, cómo actúa, aquí también tenemos la referencia. Ahora el cannabidiol, o sea, CBD, inhibe la replicación del SARS, o sea, del COVID, y promueve la respuesta inmunitaria del huésped. Fue hecha en marzo del 21, y aquí está la referencia. Y muchas más, o sea, encontré cerca de 75 referencias específicamente del CBD con respecto al COVID, como ayuda para controlar su sintomatología. Ahora bien, siguiendo con las publicaciones, se publicó que el doctor Emily Henderson y el doctor Babak Barban comprobaron que el CBD reduce la tormenta de citoquinas, equilibra el apelín, que es un endógeno del receptor acoplado a la proteína G. Apoya abiertamente el tratamiento de COVID-19 con CBD por los resultados que están obteniendo, evitando daños mayores a los pulmones, al corazón y a otros órganos. Entonces aquí está hablando de la secuela que normalmente se tiene que cuando no se está tomando el CBD. Ahora podemos, permítame, seguimos con, esto es reciente, estamos hablando de que hace un año tuvimos una información, ahora la semana pasada se complementó. Aquí en el TechSalud informó que a través de su rector, el doctor Guillermo Torre Amione, que desde hace 3 meses, hace un año, inició un proceso de investigación de la acción del CBD ante el COVID-19 para reducir la inflamación pulmonar, evitar el dolor y disminuir los trombos. Los resultados han sido positivos hasta ahora. Posteriormente, en este tiempo se une con el TechSalud, se une con el laboratorio canadiense Cardiol Therapeutics, y de tal manera que empieza con una investigación del CBD que actualmente está en la fase entre 2 y la 3, y por sus acciones antiinflamatorias y cardioprotectoras en pacientes con COVID-19. Y estamos hablando ya ahorita de lo que actualmente estamos dando con el Omicron, estamos con resultados sumamente más positivos. Aquí está la información que da el doctor Guillermo de la Torre, donde menciona cómo inhibe la replicación, o sea, se detiene la replicación del COVID, de tal manera que podemos decir que ya incluso laboratorios de Estados Unidos lo están apoyando por el gran potencial terapéutico que tiene el CBD ante el COVID. Estamos hablando de la semana pasada, esta información. Y también esta semana, en enero 22, aproximadamente a mitad de enero, la Universidad de Oregon anuncia que el ácido cannabigerólico y el ácido cannabidiólico estos dos ácidos impiden que el virus entre en la célula humana. No tan solo aquí, lo dice el doctor, que evita que se propague, no, evita que se reproduzca, aquí evita que entre. Lo único problema que se tiene con estos ácidos que son muy inestables. El ácido cannabigerólico nos da el CBG y el ácido cannabidiólico nos da el CBD. Entonces, cuando están en estado natural, son ácidos. Una vez que se descarboniza, o sea, que se calienta, en un proceso de descarbonización, viene siendo que se transforman de ácido a el CBD o al CBG. Sin embargo, están ahorita en investigaciones precisamente para que hacerlos estables y poder aplicarlos. Pero sí ha dado resultado en que impide que el virus entre en la célula humana. Por otro lado, una universidad en Alberta, Canadá, está en la investigación sobre la acción inhibidora del CD sobre la enzima convertidora de angiotensina C2, que es el receptor que ya habíamos hablado. Y esto lo informa el doctor Igor Kovalud con muy buenos resultados positivos. Actualmente ya esto se liga con las otras investigaciones que están haciéndose y hay una comunicación en todos los laboratorios para poder adelantar esto de tal manera que sí está comprobándose la eficiencia del CBD para la sintomatología del COVID y últimamente para evitar que el COVID entre al ser humano. Además, hay actualmente 56 laboratorios a nivel mundial
investigando la acción del CBD con COVID-19 para encontrar vacunas, además de los medicamentos en base al CBD para su tratamiento. Es decir, hablo de COVID porque el Omicron es COVID, o sea, hablo de todos, porque en algunas partes del mundo existe todavía el gamma, en otras partes está el beta, en otras partes está, o sea, diferentes tipos de COVID. No están al mismo tiempo todos. De hecho, ahorita, apenas el día de ayer se encontró una persona que tiene la variación BA2 del Omicron aquí en México. Sin embargo, ya podemos hablar de Dinamarca, que ya ya hay mucho, creo que un 7 u 8% que tiene el BA2, con el 85% que tienen el Omicron. Y aún así, Dinamarca el día de ayer declaró que se acaba la pandemia y que ya de aquí en adelante no se va a tener los cuidados para evitar precisamente, ellos están haciendo para que de esa manera ya todo el mundo, como ya es muy leve la reacción que tiene el Omicron, entonces de esa manera tratan de que se reactive la economía, pero lo hizo Dinamarca, nada más lo ha hecho ellos. En la actualidad en México todavía seguimos con los cuidados y debemos seguir con esos cuidados. Ahora bien, seguimos. ¿Qué hace la vacuna? Ya para terminar, ¿qué hace la vacuna? La vacuna va a entrar a nuestro organismo, va a atacar lo que viene siendo al Omicron, al COVID, para prevenir. La vacuna va a prevenir que pueda llegar nuevamente, que pueda entrar el COVID. Va a fortalecer el sistema inmune. Va a generar los anticuerpos cuando la vacuna está formulada para generar los anticuerpos. Y va a modificar, cuando la vacuna está formulada para tal, puede modificar el ADN del virus de tal manera que evite que de esa manera se propague como normalmente se hace. Eso es lo que hace la vacuna. ¿Qué hace el CBD? El CBD al entrar a nuestro organismo va a fortalecer el sistema inmune. Eso es un hecho, va a darle oportunidad a que todo el sistema inmune, que llámese desde los leucocitos, los linfocitos, todo el sistema adaptativo que tenemos, que genere la memoria de tal manera para que tengamos un sistema inmune más fuerte, va a proteger a la médula, a los adenoides, a los ganglios, en fin, a todo el equipo del sistema inmune lo va a fortalecer. Va a reducir las secuelas, como ya los mencionamos, a través de incluso los estudios que se han hecho, va a evitar trombos, que es lo que es común que suceda, va a reducir la inflamación, que de inmediato es lo que más peligroso o más molesto se pueda tener, por eso evitar que la gente llegue a ser entubada, porque se evita la formación de esa inflamación. Incrementa la oxigenación tan importante que hace lo que hace el CBD, y aparte en general nos da calidad de vida, porque eso es lo que está haciendo. Entonces, por esa razón el CBD no es que vaya actualmente al día de hoy como pensamiento claro y real, no sentimos que vaya a curar el CBD, sino que va a hacer que la sintomatología sea menor, va a protegernos más y va a evitar que deje secuelas. Ahora bien, de aquí en adelante, con la comprobación que estamos teniendo a nivel científico, es posible que tengamos ya oportunidad de que el CBD inhiba la reacción del COVID en nuestro organismo. Es posible. Todavía está en estudio, como lo acabamos de mencionar. ¿Cómo debemos de tomar el CBD? Aquí traté de hacer esta gráfica lo más sencillo posible. Podemos hablar de como prevención. Si es como prevención utilizando la microdosis, pues viene siendo esta gráfica que tenemos aquí blanca. Hablar de una gota en la mañana, otra a mediodía, otra en la noche, durante 3 días, después 2 y 2, 2 y 2, y así sucesivamente. Aquí está para que puedan verla, hasta que la sintomatología se desaparezca o bien se pueda controlar. Esa viene siendo una dosis prevención. Si hablamos de ya con un tratamiento para el COVID, para el Omicron, se debe iniciar con microdosis el primer día, o sea, hablar de una gota. Sin embargo, después seguir las indicaciones descritas hasta sentir que el síntoma se controla. Viene siendo las dosis sugeridas en sublingual. El día primero va a ser 1, 1, 1, o sea, 3 gotas. El día 2 y 3 van a ser 9 gotas al día. El día 4 y 5 van a ser 18 gotas. El día 6 y 7 van a ser 27 gotas, y así podemos llegar a ir subiendo de 3 en 3 todos los días, de manera tal hasta que tengamos el control de nuestra sintomatología.
Recordemos que no hay sobredosis al tomar CBD, no nos va a generar un problema, sin embargo, sí vamos a hacer que lleguemos a la dosis adecuada para controlarlo y para poder hacer que tengamos un sistema inmune más fuerte. Estamos hablando de esta dosis en función de 33.34 miligramos por mililitro de concentración. Si hablamos de concentraciones de 50 miligramos, de 70 o de 100 miligramos por mililitro, lo único que va a pasar es que la cantidad de gotas va a ser menor para de esa manera tener la oportunidad de llevar a cabo la misma cantidad de miligramos por mililitro por día. Recordemos que no es la cantidad de gotas que tomemos, sino la cantidad de miligramos de CBD que debamos de tomar. Eso es lo que nos va a ayudar a nuestro organismo. Por lo tanto, este cálculo se hizo en 33.34 miligramos por mililitro. Nada más como un término informativo, que es lo último que voy a mencionar ya, es para que no nos agarre descuidados o bien que sepamos que ya anteriormente en la humanidad hemos tenido muchas plagas. La plaga de Justiniano, que duró un año, en 1541-1542, se supone que murieron de 25 a 50 millones de personas, se originó por las ratas y realmente todo estuvo esto en Europa. Obviamente aquí es la higiene. Las ratas, obviamente, no había higiene, de todas maneras, ahí se surgió todo este tipo de la plaga de Justiniano. Después viene la peste negra, en 1347 a 1351, fueron 4 años, murieron de 75 a 200 millones, y ahí estamos hablando de que pues, son situaciones también de higiene. La viruela también, como bien vemos la cantidad de millones, la gripe española, viene siendo el VIH y SIDA, y actualmente tenemos el COVID, para que se den cuenta que hemos tenido otras y se ha podido controlar. Actualmente tenemos más tecnología para llevar a cabo eso. Y ahora sí, vamos a la sección de preguntas. Rubí, estamos a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Nos comentan por acá, pues es relativo a lo que estaba usted comentando, es una pregunta muy interesante. Dice, hay una investigación publicada hace aproximadamente un año por científicos canadienses. Decían que el CBD inhibe la enzima que le permite acceso al virus del SARS-CoV-2 al cuerpo. ¿Sigue siendo confirmada esta investigación? Sigue siendo, de hecho, otros laboratorios lo han tomado ya también ese principio, y es uno de los que está trabajando el de salud, de que no entra al cuerpo, que inhiba su entrada al cuerpo, que no se replique. Primero acá es que la enzima convertidora no reciba, y después si entra, esa enzima no replique nuevamente, o sea, que no se reproduzca el COVID, porque el COVID entra y mete su material genético en otra célula y esa célula en otra y en otra, y entonces empieza a reproducirse. En este caso se está inhibiendo esto. Y esta lo mencionó hace rato, aquí lo voy a mencionar rápidamente, porque aquí está. Aquí estamos, lo que está haciendo este doctor de Delbridge, en Alberta, Canadá. Aquí dice sobre la acción inhibidora del CBD sobre la enzima competidora de angiotensina. O sea, se inhibe de tal manera que no lo reciba. Y esto se apoya con lo que menciona acá, aquí dice que inhibe la replicación del SARS. Entonces estamos hablando de uno que no lo recibe, otro que lo inhiba, y estamos hay una compaginación de estas dos investigaciones, y una tercera que se tiene acá con la Universidad de Oregon, donde ya estamos hablando, donde el CBD está trabajándose también con los ácidos, antes de ser CBD y CBG, para que de esa manera también no entre el virus a la célula humana. Entonces todo se está combinando y todavía sigue esas investigaciones ya con muy buenos resultados. Sin embargo, todavía estamos esperando que ya concluya, pero sí se está trabajando a ese respecto. ¿Qué otra pregunta? ¿Una persona amamantando lo puede consumir? Sí lo puede consumir, pero no es, todavía científicamente hablando, muchos científicos mencionan que no es conveniente, otros mencionan que sí lo es, puesto que ya el producto ya se dio, o sea, ya el niño ya nació, la niña, ya no le va a afectar, ya el CBD puede enriquecer mucho su sistema nervioso central, lo puede ayudar bastante.
Yo en lo personal, como y con médicos que he consultado, me han dicho que, investigadores me han dicho que no causa ningún problema. Otros mencionan que no lo es, que sí, que no debe ser, no debe tomarse. Lo que sí es que todos concluyen en que una persona embarazada, una mujer embarazada, no debe tomar CBD. No debe tomar CBD porque CBD tiene un 0.3% THC y eso puede ser que atraviese la membrana hematoencefálica y pueda entrar a donde está el niño y hacerle algún afecto al niño. De hecho, las personas que fuman cannabis, o sea, lo que es la marihuana, los productos los niños son más pequeños, hay un problema con ellos, porque el THC sí les hace un efecto negativo, el CBD no. Entonces, si una persona, por eso se recomienda que las personas embarazadas no lo tomen, pero las personas que están amamantando, hay una mitad que dice que no es problema y otra mitad que dice que puede haber un problema. De hecho, no he sabido de alguna persona que esté amamantando y que tenga un problema por el hecho de hacerlo y que toma CBD. ¿Qué otra pregunta? Al estar vacunado y tomar CBD, ¿se pueden reducir o evitar las secuelas de COVID? Al tomar el CBD, lo que hace es que, como actúa todo el sistema inmunológico y va a reforzar todos los órganos, no es lo mismo que yo entre a atacar una ciudad si no hay nada que lo defienda, a cuando hay un gran ejército adentro que lo está defendiendo, el daño es menor. Y así, cuando entra el CBD en nuestro organismo, lo primero que hace es fortalecer nuestro sistema inmune. Y de esa manera, entonces, cuando esté el COVID, trata de atacar al riñón o al corazón y hay fuerzas suficientes para evitar que ese ataque se dé o no ataca con la misma intensidad. Por esa razón reduce mucho las secuencias. Y luego hay una parte muy importante del CBD que es su acción neurogénica. O sea, genera nuevas células, aquellas que se dañaron, para que esa manera se restablezca. Lo vemos en una esclerosis múltiple, como la mielina la ayuda a generarse para tal manera que protege el nervio. Entonces, el CBD en ese sentido ayuda a regenerar, incluso activa las enzimas metabólicas para que tengamos mejores funciones en los órganos y se puedan poder reparar mejor o más rápido. Y cosa que no sería así si no tomáramos CBD. Entonces, por eso se dejan las secuelas muy peligrosas algunas cuando da el COVID, y el caso con el CBD va a disminuir la intensidad o la peligrosidad de esas secuelas, y en muchos casos no se van a dar esas secuelas. ¿Qué otra pregunta? ¿Nos podría indicar cuántas gotas se toman? Bueno, es que cada organismo es distinto. La enfermedad, en cualquier enfermedad, en un cáncer o una fibromialgia, en fin, o el mismo Omicron va a actuar en forma distinta en cada organismo. Por lo tanto, entonces, las gotas son distintas. O sea, por eso hablamos de la microdosis, que empiece poco a poquito a tomar 3 gotas al día, después 6 gotas, por 3 días 3 gotas, después por otros una semana unas 7 o 10 gotas, y la otra semana aumenta la dosis y va aumentando poco a poco la dosis hasta que encuentra en qué momento la sintomatología es controlada. A ver, parece que está abierto. A ver, permítame. A ver, voy a poner la filmina del Omicron. Aquí está la dosis. Entonces, aquí tenemos la necesidad de que tenemos que ir incrementando la dosis de manera tal que hasta que podamos controlar los síntomas. Una vez que se controlan los síntomas, podemos quedarnos con esa dosis, y conforme vayamos sintiendo que se va eliminando el problema, podemos ir disminuyendo poco a poco la dosis hasta que hay un momento que ya no la tomemos, o bien tomemos una pequeña dosis de 3, 4, 5 gotas al día a nivel preventivo. Recuerden una cosa, no nos hace ningún daño. Es decir, a nivel científico no se ha encontrado todavía, no se puede decir que haya alguien muerto porque toma CBD. No existe. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del alcohol o del cigarro o de tantas cosas que son permitidas y que todo el mundo usa. Y con el CBD no hay no hay sobredosis porque no es una droga. Entonces no hay problema, pueden tomarlos con toda libertad en el sentido de que les pueda ayudar. No quiere decir que pues vamos a tomar mucho CBD nada más por tomarlo, no. Tiene un fin, el CBD es un sistema, es un tratamiento.
que va a ayudar que el sistema endocannabinoide funcione mejor, pero no quiere decir que debamos estarlo tomando nomás por gusto, tiene que tener un fin, y eso es muy importante. El CBD, ya sea con sublingual o tópico, cuando se pone con cremas o bien el inhalado, debe tener un fin, o sea, un fin es llevar a cabo el control de la sintomatología. ¿Qué otra pregunta? En los niños, ¿cómo afecta y qué sintomatología tiene Omicron y cuál sería la dosis indicada para un niño de 2 años? En el caso del niño, yo le sugeriría lo mismo que estamos hablando, dosis sugeridas en las gotas que están aquí. Lo que sí es muy importante es que se dé el primer día 3 gotas, una en la mañana, otra a mediodía, otra en la noche. Y al siguiente día vamos a hablar, del día 2 y 3 vamos a hablar de 2 y 3, van a ser 3 gotas. Hasta ahí dejar, ver cómo reacciona. Porque con eso para el niño, por su sistema inmunológico, de hecho es más, se está formando, no tiene tantas ventajas, no tiene tantas defensas, pero el sistema endocannabinoide está prácticamente nuevo, entonces va a ayudarle mucho. Por eso la reacción del CBD con un sistema endocannabinoide prácticamente nuevo actúa mejor, o sea, es mucho más eficiente, por eso hay que darle menos cantidad y quedarnos en esas 9 gotas al día durante 3, 4, 5, 6 días, una semana, y con eso vemos que realmente con eso controla su sintomatología. Si vemos que no podemos darle 12 o 18 gotas más durante el día, y para que veamos el control, no le va a hacer ningún daño. Lo importante es que la sintomatología se controle. O sea, por eso menciono tanto que no tengamos miedo de tomar el CBD. Les voy a explicar, el CBD únicamente cuando hay manera de decir que puede hacerme algún daño o bien que pueda provocarme algún problema, es porque el sistema citocromo P450, que es un grupo de enzimático que está en el hígado, es el que metaboliza muchas medicinas y algunos alimentos, pero también metaboliza el CBD. Entonces, cuando lo tomamos y está una medicina o algo, entonces el CBD o se retrasa en su acción o bien se adelanta. Entonces, podemos hablar de que lo mejor es tomarlo 2 horas de desfasamiento. O sea, si lo tomamos alimentos, pues hasta las 2 horas tomamos el CBD, o al revés, nomás desfasarlo de los alimentos para evitarle darle trabajo al hígado. Pero de ahí en más no tiene mayor problema. Por eso les digo, no tengan miedo, es mucho más el beneficio que, bueno, es total el beneficio que les puede dar y no ningún problema que les pueda ocasionar. ¿Qué otra pregunta? Si se toma antidepresivos, ¿puede tomarse el CBD? La química que tiene el antidepresivo es exactamente lo que tiene el CBD. O sea, va a ser la misma función. Sin embargo, el antidepresivo tiene el problema de que genera una situación pues puede ser de adicción, puede generar otro tipo de problemas, puede dañar el hígado, el riñón, o sea, tiene secuelas, tiene unos efectos secundarios negativos con el tiempo. Entonces, por eso es en la medida que yo tomo un antidepresivo, tomo con microdosis el CBD, y en la medida, yo me siento bien, en la medida que mi sintomatología siga controlada, puedo poco a poco empezar a eliminar el antidepresivo y quedarme con el CBD. Hay personas que toman 2 o 3 medicinas antidepresivas, antiansiolíticas o ansiolíticas, en fin. Pues podemos hablar de que podemos eliminar 1 o 2 medicinas y únicamente con el CBD, y otra medicina podemos controlar la sintomatología. Puede ser la diabetes, cualquier otro problema, otro producto. Porque recuerden o cualquier otra enfermedad, perdón. Pero recuerden una cosa, el CBD no está peleado con la medicina alópata. No es en contra, al contrario. El CBD complementa a la medicina alópata. O sea, es una alternativa más que se tiene para poder llevar a cabo, para poder tener la salud, recuperar la salud. Entonces no lo veamos como algo uno u otro, no pueden ser las dos, combinarlas de manera tal. Y para eso siempre es muy importante consultar con su médico. El médico es importantísimo en esto para que les pueda orientar cómo poder combinarlo. ¿Qué otra pregunta? ¿El CBD para mascotas les puede ayudar también a los perritos con el tema COVID y una perrita preñada puede usarlo? Pues como les menciono, lo en cuestión de embarazada no se recomienda. Pero respecto a los animalitos, lo que vienen siendo lo que es muchas mascotas,
pues les va a ayudar mucho con el moquillo, con la misma hepatitis, el parvovirus que hay, son infecciones que dan, la brucelosis, la enfermedad de Lyme, con eso de la garrapata de patas negras que les pica a veces. O sea, le ayuda mucho como el ser humano. Lo que pasa es que es importante mencionar que las mascotas tienen una gran cantidad de receptores CB1 en su cerebro, de tal manera que es muy importante darles que el CBD que les demos no tenga THC, que sea un CBD, puede ser aislado o de amplio espectro, pero no de espectro completo, porque el THC sí les va a producir pues alguna situación de descontrol. Entonces, por eso es muy importante que sea un CBD sin THC. Y les ayuda a cantidad, se nota recuerden que el caso de las gotas que le demos al CBD para mascotas, gotas de CBD para las mascotas, por cada 5 kilogramos de mascota, o sea, estamos hablando de como medida específica de unidad, o sea, una medida de 5 kilogramos de mascota se le pueden dar de 4 a 8 gotas diarias por cada 5 kilogramos de mascota. Si mi perro o mi mascota pesa 20 kilos, pues les voy a dar de 16 a 40 gotas, o sea, es 16 a 32 gotas. O sea, lo importante es que tengamos una cantidad mínima y una máxima. Pero empecemos siempre con la mínima, de 4 gotas por cada 5 kilogramos de peso de la mascota. Máximo serían 8 gotas. No sé si me expliqué bien, pero esa es la microdosis que le podemos dar a las mascotas. ¿Qué otra pregunta? Pues muy bien, ingeniero, pues si hay más preguntas, hay mucho interés, sin embargo, pues ya llegamos al tiempo programado. Sin embargo, pues bueno, los invitamos, pueden contactarnos a través de las redes sociales que se mencionaron. También por ahí hay accesos a números de WhatsApp para que escriban su pregunta y se les dará pues respuesta. Entonces, recuerden, próximo tema, próximo miércoles va a ser CBD y diabetes, para que, bueno, nos acompañen, nos ayuden a compartir. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias y gracias a todos. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Hasta luego.